Mi nombre es Fernando Castillo, tengo 74 años y hace 2 semanas mi hija Alejandra me llevó a caminar por el bosque municipal que está cerca de casa. Pero lo que empezó como una tarde familiar terminó siendo la experiencia más aterradora y reveladora de mi vida, porque mi propia hija me abandonó a propósito en medio del bosque y me dijo: «Ya no sabes volver, papá. Es hora de que alguien más se haga cargo de vos». Lo que ella no sabía es que durante mis 50 años trabajando como guardabosques en esa misma reserva natural, había desarrollado habilidades de supervivencia que ni ella ni nadie imaginaba. Y cuando finalmente logré salir de ahí por mis propios medios, después de 3 días y 2 noches perdido, descubrió que había subestimado gravemente a su viejo padre. Pero déjame contarte desde el principio esta historia que va a hacerte cuestionar todo lo que crees sobre los límites del amor familiar y la crueldad disfrazada de preocupación. Todo empezó hace un mes, cuando empecé a notar que mi memoria no era exactamente la misma de antes. Pequeñas cosas al principio: olvidarme dónde había puesto las llaves, no recordar si había apagado la hornalla, confundir los nombres de algunos vecinos. Cosas normales para cualquier persona de 74 años, pero que para mi hija se convirtieron en evidencia de que yo ya no podía vivir solo. «Papá», me dijo Alejandra un día después de que yo confundiera el nombre de su hijo menor, «estoy preocupada por vos. Ayer te olvidaste de que habíamos quedado en almorzar. La semana pasada no recordabas que me habías prometido ir al médico conmigo y ahora confundís a mis hijos». Era verdad que había tenido algunos olvidos, pero nada grave. Nada que me impidiera manejar, cocinar, cuidarme solo. Pero para Alejandra, cualquier signo de que mi mente ya no funcionaba como a los 30 años era motivo de pánico. «Creo que deberías considerar mudarte a un lugar donde tengas más cuidados», me sugirió. «Un lugar donde tengas más cuidados». Esa es la forma elegante de decir geriátrico sin usar la palabra geriátrico. «Alejandra», le dije, «estoy perfectamente bien. Vivo solo desde que murió tu mamá hace 5 años y nunca tuve problemas. Algunos olvidos no significan que necesite que me cuiden como a un bebé». Pero ella ya había tomado una decisión. Durante las siguientes semanas empezó una campaña sistemática para demostrar que yo no podía cuidarme solo. Aparecía en casa sin avisar para controlar cómo estaba. Me hacía preguntas capciosas para probar mi memoria. Revisaba si había comida en la heladera, si había pagado las cuentas, si había tomado los medicamentos. Se había convertido en una inspectora de mi propia vida. «Papá», me decía cada vez que venía, «ayer cuando te llamé tardaste mucho en atender. ¿Estabas bien?» «Papá, veo que no cocinaste. ¿Qué comiste?» «Papá, ¿te acordás de que tenés turno con el cardiólogo el jueves?» Cada pregunta era un pequeño examen que yo tenía que aprobar para demostrar que todavía era competente para vivir mi propia vida. Lo que más me molestaba era la forma en que me hablaba. Ya no era la hija que me consultaba cosas o me pedía consejos. Ahora era una adulta tratando con un niño problemático. Su tono de voz había cambiado. Sus gestos eran más lentos, como si yo no pudiera procesar información a velocidad normal. Un día la confronté directamente. «Alejandra», le dije, «me estás tratando como si fuera un inválido mental. Algunos olvidos no me convierten en un discapacitado». «Papá», me respondió con esa voz que odio, esa voz condescendiente que usan con los viejos, «entiendo que esto es difícil para vos. Nadie quiere admitir que está perdiendo capacidades, pero yo te veo todos los días y noto los cambios». ¿Me veía todos los días? Ahora sí, pero antes de esta obsesión con mi supuesta demencia, me visitaba una vez por semana si tenía suerte. «¿Qué cambios notas exactamente?», le pregunté. «Te moves más lento», me dijo. «Tardas más en procesar las conversaciones. A veces te quedas mirando al vacío como si no supieras dónde estás, y los olvidos son cada vez más frecuentes». «Me quedas mirando al vacío», como si un hombre de 74 años no tuviera derecho a quedarse pensativo de vez en cuando. «Alejandra», le dije, «tengo 74 años. Por supuesto que me muevo más lento que cuando tenía 40. Por supuesto que a veces me quedo pensando. Y por supuesto que a veces me olvido cosas. Eso no significa que necesite que me internen». «No hablo de internarte», me dijo. «Hablo de que tengas más acompañamiento.
Hay residencias muy lindas donde podés tener tu independencia, pero con personal médico disponible las 24 horas. Residencias muy lindas. Otra forma elegante de decir geriátrico. Durante las semanas siguientes, Alejandra escaló su campaña. Empezó a traer folletos de residencias para adultos mayores. Empezó a hablar con mis vecinos para preguntarles si habían notado algo raro en mi comportamiento. Empezó a consultar médicos sobre señales de deterioro cognitivo en adultos mayores. Un día llegó con una psicóloga especializada en geriatría. «Papá», me dijo, «la doctora Méndez quiere hacerte algunas preguntas para evaluar cómo estás». ¿Evaluar cómo estoy? Como si fuera un auto usado que hay que inspeccionar antes de decidir si todavía sirve. La psicóloga me hizo preguntas básicas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto era 7 por 8? Repetir una serie de números. Preguntas que cualquier persona sin problemas neurológicos puede responder sin dificultad. Cuando terminó la evaluación, la doctora le dijo a Alejandra, «Su papá está perfectamente lúcido. Sus respuestas son normales para su edad. No veo señales de deterioro cognitivo significativo». ¿Sabes cuál fue la reacción de Alejandra? No alivio, frustración. «Pero doctora», le dijo, «usted no lo ve en el día a día. Yo soy su hija. Vivo con él día tras día. Veo cosas que en una consulta de 1 hora no se pueden detectar». La psicóloga la miró con una expresión que yo conocía bien. Era la misma expresión que había visto en médicos, cuando familiares exageraban síntomas o inventaban problemas donde no los había. «Señora», le dijo la doctora a Alejandra, «es normal que los familiares se preocupen por los adultos mayores, pero también es importante no patologizar el envejecimiento normal. Su padre muestra signos completamente normales de envejecimiento, no de demencia». Esa noche, Alejandra me llamó por teléfono. «Papá», me dijo, «creo que esa psicóloga no te evaluó bien. Vamos a buscar una segunda opinión». Una segunda opinión, porque la primera opinión no le había dado el resultado que quería. «Alejandra», le dije, «una profesional me evaluó y dijo que estoy bien. ¿No es suficiente para vos?» «Es que yo te conozco mejor que ningún médico», me respondió. «Yo sé cómo eras antes y cómo sos ahora». Ahí fue cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Alejandra no estaba preocupada por mi salud. Alejandra estaba proyectando sus propios miedos sobre el envejecimiento en mí. Tenía tanto miedo de que yo me volviera dependiente que estaba viendo síntomas donde no los había. O peor, estaba exagerando síntomas normales para justificar una decisión que ya había tomado. Hace 3 semanas, Alejandra llegó a casa con una propuesta. «Papá», me dijo, «¿qué te parece si vamos a caminar por el bosque municipal el domingo? Hace mucho que no salimos juntos a hacer actividad física». La propuesta me sorprendió porque Alejandra nunca había mostrado interés en caminar por el bosque. De hecho, siempre se había quejado de que yo pasara tanto tiempo en la naturaleza cuando trabajaba como guardabosques. «¿Por qué de repente querés ir a caminar por el bosque?», le pregunté. «Porque leí que la actividad física en espacios naturales es muy buena para los adultos mayores», me dijo. «Ayuda con la memoria, con la orientación espacial, con el estado de ánimo». Adultos mayores. Nunca me llamaba por mi nombre últimamente. Siempre era los adultos mayores, como si yo fuera parte de una categoría clínica que había que tratar de manera especial. Además, siguió diciendo, «vos conocés ese bosque mejor que nadie. Trabajaste ahí durante 50 años. Debe ser lindo para vos volver a caminar por ahí». Tenía razón en eso. El bosque municipal había sido mi segundo hogar durante 5 décadas. Conocía cada sendero, cada árbol significativo, cada refugio natural. Había guiado miles de visitantes por esos senderos, había rescatado docenas de excursionistas perdidos, había vivido algunas de las experiencias más importantes de mi vida en esos bosques. «Me parece una buena idea», le dije. «Hace tiempo que no voy por ahí». El domingo llegó con un clima perfecto para caminar. Sol suave, temperatura agradable, poca humedad. Alejandra apareció a las 2 de la tarde con ropa deportiva y una mochila. «¿Qué llevas en la mochila?», le pregunté. «Agua, algunas barras de cereal, protector solar», me dijo, «y el teléfono por si acaso». Por si acaso, siempre tenía un plan B para emergencias que no iban a pasar.
Llegamos al bosque y empezamos a caminar por el sendero principal. Era domingo por la tarde y había bastante gente. Familias con chicos, parejas de jóvenes, algunos corredores. El ambiente era relajado y alegre. ¿Te acordás de este lugar?, me preguntó Alejandra cuando pasamos por el primer refugio. Por supuesto que me acuerdo, le dije. Construí ese refugio con mis propias manos en 1987. Todavía me acuerdo del día que trajimos los materiales en camión porque no había manera de llegar en auto. ¿Y te acordás para qué lado hay que ir para llegar al mirador?, me preguntó. Era una pregunta rara. El sendero al mirador estaba claramente marcado. Había carteles en cada bifurcación, pero le seguí el juego. Por ahí, le dije señalando hacia la izquierda. 15 minutos de caminata. ¿Estás seguro?, me preguntó. ¿No será por el otro lado? Alejandra, le dije, trabajé en este bosque durante 50 años. Conozco cada metro cuadrado. El mirador está por ahí. Caminamos hacia el mirador conversando sobre cosas triviales. Alejandra me hacía preguntas sobre el bosque, sobre mi época de guardabosques, sobre los cambios que había notado en la vegetación a lo largo de los años. Parecía genuinamente interesada, algo que no había visto en ella desde que había empezado su obsesión con mi supuesta demencia. Llegamos al mirador después de una caminata tranquila. La vista era espectacular. Todo el valle se extendía abajo nuestro, con la ciudad a lo lejos y las montañas en el horizonte. Era uno de mis lugares favoritos del mundo. Está hermoso, me dijo Alejandra. Entiendo por qué te gustaba tanto trabajar acá. Nos sentamos en uno de los bancos que yo mismo había instalado años atrás y compartimos el agua y las barras de cereal que había traído Alejandra. Era un momento perfecto, exactamente lo que necesitaba nuestra relación después de semanas de tensión. Papá, me dijo Alejandra después de un rato, ¿te acordás del camino de vuelta? Otra pregunta rara. Por supuesto que me acuerdo, le dije. Es el mismo camino por el que vinimos. ¿Estás seguro?, me preguntó. Hay varios senderos que van al mirador. ¿Te acordás exactamente cuál tomamos? Alejandra, le dije, tomamos el sendero principal, el más obvio, el que está marcado. No hay manera de perderse. Bueno, me dijo, pero ¿y si nos perdemos? ¿Qué harías? No nos vamos a perder, le dije. Pero si por alguna razón extraña nos perdiéramos, hay refugios cada 500 metros, hay guardabosques que patrullan todo el día y en el peor de los casos, cualquier sendero que bajes te lleva a la ruta. ¿Pero vos solo podrías encontrar el camino de vuelta? Alejandra, le dije, estás haciendo preguntas muy raras. ¿Por qué me preguntás si me podría perder en un lugar donde trabajé durante 50 años? Es solo curiosidad, me dijo. Quiero saber si todavía tenés la misma orientación que antes. Orientación, otra de sus pruebas disfrazadas de conversación casual. Después de descansar una hora en el mirador, empezamos el camino de vuelta. Pero cuando llegamos a la primera bifurcación, Alejandra se detuvo. Papá, me dijo, ¿para qué lado hay que ir? Era una pregunta absurda. Había un cartel grande que decía salida, con una flecha apuntando hacia la derecha. Era imposible confundirse. ¿Por ahí?, le dije señalando hacia donde indicaba el cartel. ¿Estás seguro?, me preguntó. A mí me parece que vinimos por el otro lado. Alejandra, le dije, hay un cartel que dice salida. No hay manera de equivocarse. Sí, me dijo, pero a veces los carteles están mal puestos. Yo me acuerdo que vinimos por el otro camino. Y ahí fue cuando empezó a pasar algo extraño. Alejandra tomó el sendero de la izquierda, el que claramente no iba hacia la salida, y me dijo, «Vení, papá, es por acá». «Alejandra», le dije, «ese no es el camino. El cartel dice que la salida es por el otro lado». «Papá», me dijo con esa voz condescendiente que había empezado a usar conmigo, «confía en mí. Yo me acuerdo del camino». ¿Confiar en ella? Una mujer que había estado en ese bosque 3 veces en su vida me estaba pidiendo que confiara en su orientación en lugar de confiar en mi experiencia de 50 años. Pero la seguí. Pensé que tal vez quería tomar un camino más largo para prolongar la caminata. Pensé que tal vez había algún lugar especial que quería mostrarme. Después de 20 minutos caminando por senderos cada vez más estrechos y menos marcados, me di cuenta de que estábamos alejándonos de la zona turística del bosque.
y adentran en áreas que solo conocían los guardabosques. Alejandra, le dije, ¿a dónde me estás llevando? Este no es el camino hacia la salida. ¿Estás seguro, papá?, me preguntó. ¿Te acordás realmente cuál es el camino? La forma en que me preguntó me puso nervioso. No era una pregunta inocente. Era una pregunta cargada de intención. Por supuesto que me acuerdo, le dije, y este no es el camino correcto. Mira, papá, me dijo deteniéndose y señalando alrededor. ¿Reconoces este lugar? Miré alrededor. Estábamos en una parte del bosque que no había visitado en años, pero que conocía perfectamente. Era la zona de camping primitivo, un área que estaba a kilómetros de los senderos turísticos normales. Sí, le dije, reconozco este lugar, pero no entiendo por qué estamos acá. La salida está en la dirección completamente opuesta. ¿Estás seguro de que reconoces este lugar?, me preguntó. ¿O te parece familiar pero no sabes exactamente dónde estás? La pregunta me alertó completamente. Era demasiado específica, demasiado dirigida. Era el tipo de pregunta que haces cuando querés que alguien admita que está confundido. Alejandra, le dije, sé exactamente dónde estamos. Estamos en la zona de camping primitivo, a unos 3 kilómetros del sendero principal, en la dirección opuesta a la salida. La pregunta es ¿por qué me trajiste hasta acá? Se quedó callada por un momento. Después me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de determinación y algo que solo puedo describir como crueldad calculada. Papá, me dijo, quiero que te quedes acá un ratito. Yo voy a ir a buscar el auto y vuelvo a buscarte. ¿Qué?, le pregunté. ¿Por qué voy a quedarme acá? Podemos volver juntos. Es que creo que caminaste demasiado, me dijo. Te veo cansado. Es mejor que descanses mientras yo voy a buscar el auto. No estaba cansado. Para nada. Había caminado 2 horas por senderos que conocía de memoria. Era una caminata suave para alguien que había pasado 50 años patrullando esos bosques. Alejandra, le dije, no estoy cansado. Y aunque estuviera cansado, prefiero caminar despacio hacia la salida antes que quedarme solo en medio del bosque. Pero papá, me dijo, desde acá no sabes volver, te vas a perder. Ahí fue cuando entendí todo. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo que no sé volver?, le pregunté. ¿Vos te crees que me voy a perder en un bosque donde trabajé durante 50 años? Papá, me dijo con esa voz que uso cuando hablo con alguien que no puede entender cosas complejas. Ya no sos el mismo de antes. Tu memoria ya no es la misma. Te podés confundir, te podés perder. Es mejor que te quedes acá donde estás seguro y yo voy a buscarte. ¿Seguro?, le pregunté. Acá en medio del bosque estoy más seguro que caminando por senderos marcados hacia la salida. Sí, me dijo, porque acá sabemos dónde estás. Si te moves te podés perder y va a ser mucho más difícil encontrarte. Y ahí fue cuando me lo dijo. Las palabras que me helaron la sangre y me hicieron entender exactamente lo que estaba pasando. Ya no sabés volver, papá. Es hora de que alguien más se haga cargo de vos. Se dio vuelta y empezó a caminar hacia el sendero. Yo la seguí, pero ella caminaba rápido, mucho más rápido de lo que había caminado en toda la tarde. Alejandra, le grité, no me podés dejar acá. Papá, me gritó sin darse vuelta, quédate ahí, ya vengo a buscarte. Alejandra, esto es una locura, le grité, volvé acá. Pero siguió caminando, y después empezó a correr. Me quedé parado en ese claro del bosque, mirando cómo mi propia hija desaparecía entre los árboles, después de abandonarme a propósito en medio de la nada. Al principio pensé que era una especie de broma cruel, que iba a dar la vuelta y regresar riéndose, que me iba a decir que era una prueba para ver si realmente conocía el bosque como decía. Pero pasaron 5 minutos, después 10, después media hora, y Alejandra no volvía. Ahí fue cuando entendí completamente lo que había pasado. Mi hija me había llevado a propósito a la parte más remota del bosque y me había abandonado ahí para demostrar que yo no podía cuidarme solo, para crear evidencia de que necesitaba supervisión constante. Su plan era simple y diabólico. Me iba a dejar perdido en el bosque por unas horas, después iba a llamar a los guardabosques para que me rescataran
y eso le iba a dar toda la justificación que necesitaba para declararme incapaz de vivir solo. Cuando me encontraran confundido y asustado después de estar perdido en el bosque, todos iban a estar de acuerdo en que el pobre viejito ya no podía cuidarse solo y necesitaba ser internado. Pero había un problema con el plan de Alejandra, un problema que ella no había considerado porque estaba tan convencida de que yo era un viejo senil que había olvidado por completo quién era yo realmente. Yo no era un turista perdido en un bosque desconocido. Yo era Fernando Castillo, guardabosques con 50 años de experiencia, experto en supervivencia, conocedor de cada metro cuadrado de esa reserva natural. Y durante los siguientes 3 días, le iba a demostrar exactamente cuánto había subestimado a su viejo padre. Lo primero que hice después de darme cuenta de que Alejandra realmente me había abandonado fue evaluar mi situación. Era domingo por la tarde. Tenía unas 3 horas de luz solar. Estaba en una zona del bosque que conocía perfectamente. No tenía comida ni agua, pero sabía dónde encontrar ambas cosas, y tenía ropa adecuada para pasar una noche fresca pero no fría. No era una situación ideal, pero tampoco era una emergencia. Era un inconveniente que podía resolver fácilmente si mantenía la calma y usaba mi experiencia. Lo segundo que hice fue decidir si quería resolver la situación inmediatamente o si quería enseñarle una lección a Alejandra. Podía caminar directamente hacia el refugio más cercano, donde seguramente habría guardabosques o excursionistas que me podían ayudar a volver a la zona principal del parque. Podía estar de vuelta en la civilización en 2 horas. Pero si hacía eso, Alejandra iba a simplemente inventar otra situación para demostrar que yo no podía cuidarme solo. Iba a seguir tratándome como un inválido hasta lograr internarme. Así que decidí hacer algo diferente. Decidí desaparecer por unos días y demostrarle a Alejandra qué significaba realmente que su padre fuera un experto en supervivencia en el bosque. Lo tercero que hice fue encontrar agua. En esa zona del bosque había un arroyo pequeño que corría todo el año. Estaba a unos 500 metros hacia el este, escondido entre los árboles pero fácil de encontrar si sabías dónde buscar. Llegué al arroyo antes de que se hiciera de noche y me instalé cerca de la orilla. El agua era limpia y fresca, perfecta para beber. Había peces pequeños, lo que significaba que el ecosistema del arroyo estaba saludable. Lo cuarto que hice fue encontrar refugio. No iba a pasar la noche a la intemperie como un amateur. Durante mis años como guardabosques, había construido varios refugios de emergencia en diferentes partes del bosque, refugios que no aparecían en ningún mapa, pero que seguían ahí para situaciones como esta. Había uno a unos 200 metros del arroyo, escondido entre unas rocas grandes. Era básicamente una cueva pequeña que yo había ampliado y equipado con algunas herramientas básicas. Nadie más conocía su existencia. Llegué al refugio justo cuando se estaba poniendo el sol. Estaba exactamente como lo había dejado años atrás, seco, protegido del viento, con una pequeña reserva de madera seca y algunas herramientas básicas envueltas en plástico. Esa primera noche en el bosque fue la primera vez en meses que me sentí completamente en paz. No había nadie preguntándome si me acordaba de cosas obvias, no había nadie tratándome como si fuera un inválido mental, no había nadie evaluando cada palabra que decía para buscar signos de demencia. Era solo yo, el bosque, y 50 años de experiencia viviendo en armonía con la naturaleza. El lunes por la mañana me despertó el sonido de helicópteros. Alejandra había cumplido su parte del plan. Había reportado que su padre estaba perdido en el bosque y necesitaba ser rescatado urgentemente. Desde mi refugio podía escuchar las voces de los equipos de búsqueda. Reconocí algunas voces. Eran guardabosques que habían trabajado conmigo durante años, gente que me conocía y me respetaba. «¡Fernando!», gritaban. «¡Fernando, si me escuchás, grita!». Era tentador responder. Era tentador terminar con esta situación antes de que se volviera más complicada. Pero sabía que si aparecía ahora, asustado y confundido después de una noche perdido en el bosque, Alejandra iba a tener toda la munición que necesitaba para declararme incompetente. Así que me quedé callado y dejé que los equipos de búsqueda siguieran buscando. Durante el día, desde mi refugio,
Pude observar cómo funcionaba la operación de búsqueda. Era profesional y exhaustiva, exactamente como yo había entrenado a mis colegas durante décadas. Estaban cubriendo sistemáticamente cada sector del bosque, usando perros rastreadores y tecnología GPS. Pero estaban buscando a un viejo perdido y confundido, no a un guardabosques experimentado que se estaba escondiendo a propósito. Tenían todas las herramientas del mundo, pero estaban buscando en los lugares equivocados porque estaban pensando como rescatistas, no como presas. El lunes por la tarde escuché la voz de Alejandra. Estaba con uno de los equipos de búsqueda, explicándole al coordinador las condiciones mentales de su padre. Mi papá tiene principios de demencia, la escuché decir. Se confunde fácilmente, pierde la orientación, no siempre entiende dónde está. Es posible que no responda, aunque escuche que lo llaman porque no entiende que lo están buscando. Principios de demencia. Esa era la versión oficial que Alejandra había construido para justificar toda esta situación. ¿Su padre tiene experiencia en el bosque?, le preguntó el coordinador. Trabajó como guardabosques, pero eso fue hace muchos años, respondió Alejandra. Ahora ya no es el mismo. Su memoria no es confiable. Hace muchos años. Como si 50 años de experiencia se borraran automáticamente cuando cumplí 70. El martes, los equipos de búsqueda expandieron el perímetro. Trajeron más helicópteros, más perros, más voluntarios. Alejandra apareció en las noticias locales pidiendo ayuda para encontrar a su padre perdido. Mi papá es un hombre mayor con problemas de memoria. La vi decir en una entrevista que pasaron por la radio del refugio. Está perdido en el bosque desde ayer y estamos muy preocupados por su estado. Pedimos a cualquier persona que lo vea que llame inmediatamente a las autoridades. Problemas de memoria. Su versión de mi supuesta condición empeoraba con cada entrevista. Esa noche, sentado junto al arroyo bajo las estrellas, me di cuenta de algo importante. No estaba enojado con Alejandra. Estaba decepcionado de que mi propia hija hubiera llegado al punto de abandonarme en el bosque para conseguir lo que quería. Pero también entendía que ella actuaba desde el miedo. Tenía miedo de que yo me volviera dependiente, miedo de tener que cuidarme, miedo de las responsabilidades que venían con tener un padre anciano. El problema era que en lugar de hablar conmigo sobre esos miedos, había decidido crear una situación que justificara sus decisiones. El miércoles por la mañana tomé una decisión. Era hora de terminar con esta situación, pero no de la manera que Alejandra esperaba. No iba a aparecer como un viejo confundido que había sido rescatado por casualidad. Iba a aparecer como lo que realmente era. Un experto en supervivencia que había pasado 3 días viviendo cómodamente en el bosque. Caminé hasta la estación de guardabosques principal, donde sabía que estaría el centro de operaciones de búsqueda. Llegué caminando por el sendero principal, como si nada hubiera pasado, limpio, tranquilo, perfectamente orientado. La primera persona que me vio fue Carlos, un guardabosques que había trabajado conmigo durante 15 años. «Fernando», gritó. «Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Dónde estuviste?» «Hola, Carlos», le dije con toda naturalidad. «Estoy perfectamente bien. Pasé unos días disfrutando del bosque en uno de mis refugios viejos». Carlos me miró como si hubiera visto un fantasma. «Fernando», me dijo, «llevamos 3 días buscándote. Tu hija dijo que estabas perdido, que tenías problemas de memoria, que podrías estar en peligro». «¿Problemas de memoria?», le pregunté riéndome. «Carlos, acabé de pasar 3 días viviendo solo en el bosque usando refugios que construí hace 20 años. ¿Te parece que alguien con problemas de memoria podría hacer eso?». En ese momento llegó corriendo el coordinador de la búsqueda, seguido por otros guardabosques y voluntarios. Todos tenían la misma expresión de alivio mezclado con confusión. «Señor Castillo», me dijo el coordinador, «gracias a Dios que está bien. Su hija nos dijo que usted se había perdido el domingo por la tarde y que podría estar desorientado. Hemos estado buscándolo por todo el bosque». «Nunca estuve perdido», les dije. «Decidí pasar unos días en el bosque porque quería estar solo. Conozco este lugar mejor que mi propia casa». «¿Pero por qué no respondió cuando lo llamábamos?», me preguntó Carlos. «Porque no quería que me encontraran», les dije honestamente.
Mi hija me trajo acá el domingo y después me abandonó a propósito para hacerme creer que estaba perdido. Quería demostrar que ya no puedo cuidarme solo. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los rescatistas se miraban entre ellos sin saber qué decir. ¿Su hija lo abandonó a propósito?, preguntó el coordinador. Así es, les dije. Me llevó hasta la zona de camping primitivo. Me dijo que iba a buscar el auto y nunca volvió. Me dijo textualmente que ya no sabía volver y que era hora de que alguien más se hiciera cargo de mí. En ese momento llegó Alejandra corriendo. Había escuchado por radio que me habían encontrado y venía preparada para representar el papel de la hija aliviada que recupera a su padre perdido. «Papá», gritó cuando me vio. «Gracias a Dios que estás bien». Estaba tan preocupada, pero cuando vio la expresión en las caras de los rescatistas, se dio cuenta de que algo no estaba saliendo según su plan. «¿Dónde estuviste?», me preguntó, pero había algo forzado en su voz. «Te busqué por todos lados el domingo, pero habías desaparecido». «¿Me buscaste por todos lados?», le pregunté. «¿O me abandonaste en la zona de camping primitivo y nunca volviste como habías prometido?». La cara de Alejandra cambió completamente. Se puso pálida y empezó a balbucear excusas. «Papá», me dijo, «creo que estás confundido. Yo te llevé al mirador, después vos dijiste que querías descansar, y cuando volví a buscarte ya no estabas ahí». «Alejandra», le dije delante de todos los rescatistas, «me llevaste a propósito a la zona más remota del bosque, me dijiste que ya no sabía volver y me abandonaste ahí para crear evidencia de que tengo demencia». «Eso no es verdad», gritó. «Estás confundido. Por eso mismo necesitas que te cuiden». Carlos, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a Alejandra. «Señora», le dijo, «¿usted realmente cree que su padre tiene problemas de memoria?». «Por supuesto», le respondió Alejandra. «Miren cómo está hablando, está inventando historias. Esto es exactamente lo que pasa con la demencia». «Señora», le dijo Carlos, «su padre acaba de pasar 3 días solo en el bosque. Encontró agua, refugio, se mantuvo alimentado, se orientó perfectamente y caminó hasta acá por sus propios medios. ¿Le parece que eso es algo que puede hacer alguien con demencia?». Alejandra se quedó callada porque no tenía respuesta para eso. «Además», siguió Carlos, «conozco a Fernando desde hace 15 años. Es una de las personas más lúcidas y capaces que conozco. Si él dice que usted lo abandonó a propósito, yo le creo a él». «Ustedes no entienden», gritó Alejandra desesperada. «En casa se olvida de cosas, se confunde, no es el mismo de antes». «Alejandra», le dije, «tener algunos olvidos a los 74 años no es demencia, es envejecimiento normal. Y abandonar a tu padre en el bosque para justificar internarlo no es amor, es crueldad». Esa tarde, cuando ya habían terminado de levantar el operativo de búsqueda, Alejandra y yo tuvimos la conversación más importante de nuestras vidas. Estábamos sentados en mi casa, en el living donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, pero esta vez era diferente. Por primera vez en meses, Alejandra no me estaba tratando como a un inválido mental. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «no sé qué me pasó, no sé cómo llegué al punto de hacer algo así». «Yo sí sé qué te pasó», le dije. «Te dio pánico la idea de que yo pueda necesitar cuidados algún día, y decidiste acelerar el proceso para no tener que lidiar con la incertidumbre». «Es que tengo tanto miedo», me dijo. «Miedo de que te pase algo malo estando solo. Miedo de no poder cuidarte como cuidaste a mamá. Miedo de tomar decisiones equivocadas sobre tu salud. Y tu solución fue abandonarme en el bosque. Mi solución iba a ser encontrar evidencia de que necesitabas cuidados profesionales», me dijo. «Pensé que si te perdías en el bosque y te encontraban confundido, todos iban a estar de acuerdo en que necesitabas estar en un lugar seguro. ¿Y qué habrías hecho si realmente me hubiera pasado algo?». Se puso a llorar. «No lo pensé», me dijo. «Estaba tan obsesionada con demostrar que tenía razón que no pensé en las consecuencias reales». Durante las siguientes horas hablamos de todo, de sus miedos sobre mi envejecimiento, de mi frustración con la forma en que me había estado tratando, de lo que realmente significaba cuidar a un padre anciano. «Papá», me dijo finalmente, «¿cómo podés perdonarme después de lo que hice?». «Porque entiendo que actuaste desde el miedo», le dije,
pero también porque necesito que entiendas algo muy importante. Envejecer no significa volverse inútil. Tener algunos olvidos no significa tener demencia. Y ser mayor no significa perder el derecho a ser tratado con respeto. ¿Qué necesitas de mí?, me preguntó. Necesito que dejes de buscar evidencia de que estoy perdiendo la cabeza, le dije. Necesito que confíes en que si realmente empiezo a tener problemas serios, yo mismo voy a pedir ayuda. Y necesito que entiendas que mi valor como persona no depende de qué tan perfecta sea mi memoria. Esa conversación marcó el principio de una nueva relación entre nosotros. Alejandra dejó de tratarme como un paciente que había que evaluar constantemente. Dejó de buscar síntomas de demencia en cada conversación. Dejó de hablarme como si fuera un niño. Y yo dejé de sentirme como si estuviera siendo juzgado permanentemente por mi competencia mental. Pero la historia no termina ahí. 2 semanas después de mi aventura en el bosque, pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Alejandra me llamó por teléfono un martes por la mañana. «Papá», me dijo, «¿podés venir a casa? Necesito hablar con vos de algo importante». Cuando llegué a su casa, me encontré con una sorpresa. Alejandra había preparado una presentación completa, con folletos, documentos y hasta una computadora con una presentación de PowerPoint. «¿Qué es todo esto?», le pregunté. «Papá», me dijo, «después de lo que pasó en el bosque, me di cuenta de algo. Vos no necesitas que te cuiden, pero hay muchas personas de tu edad que sí necesitan ayuda y no la están recibiendo. ¿A dónde querés llegar? Quiero que hagamos algo juntos», me dijo. «Quiero que uses tu experiencia como guardabosques para crear un programa de terapia al aire libre para adultos mayores». Me mostró todo lo que había investigado. Programas en otros países donde usaban actividades en la naturaleza para mejorar la salud física y mental de personas mayores. Estudios que demostraban los beneficios de la actividad al aire libre para la memoria, la depresión y la sensación de autonomía en adultos mayores. «¿Vos pensaste todo esto?», le pregunté. «Sí», me dijo. «Me di cuenta de que yo había estado tan obsesionada con tus supuestas limitaciones que nunca consideré tus fortalezas reales. Vos sabés más sobre supervivencia y vida al aire libre que cualquier persona que conozco. ¿Por qué no usar esa experiencia para ayudar a otras personas?». Era una idea brillante, y era la primera vez en meses que Alejandra me veía como una persona con capacidades valiosas en lugar de como un problema que había que resolver. «¿Cómo funcionaría?», le pregunté. «Vos serías el coordinador del programa», me dijo. «Yo me encargaría de la parte administrativa y de conseguir financiamiento. Trabajaríamos con el municipio para usar el bosque como espacio terapéutico. Durante las siguientes semanas trabajamos juntos, desarrollando el proyecto. Alejandra se encargaba de la investigación, los aspectos legales y la búsqueda de fondos. Yo diseñaba las actividades, identificaba los espacios apropiados del bosque y desarrollaba protocolos de seguridad. Era la primera vez en años que trabajábamos como un equipo. Alejandra valoraba mi experiencia y mis conocimientos. Yo valoraba su capacidad organizativa y su determinación. El programa se llamó Raíces Terapia Natural para Adultos Mayores. La idea era simple: llevar a grupos pequeños de adultos mayores al bosque para actividades diseñadas específicamente para mejorar su bienestar físico, mental y social. No era solo caminar por senderos, era aprender a identificar plantas medicinales, construir refugios básicos, orientarse usando puntos de referencia naturales, cocinar con fuego de leña y todas las habilidades que yo había desarrollado durante décadas como guardabosques. 6 meses después del día que Alejandra me abandonó en el bosque, inauguramos oficialmente el programa Raíces con nuestro primer grupo de participantes. 12 adultos mayores entre 65 y 80 años, todos ellos enfrentando diferentes desafíos. Algunos vivían solos y se sentían aislados, otros estaban lidiando con depresión después de jubilarse, algunos tenían problemas de movilidad que los hacían sentir inútiles. El primer día del programa, mientras explicaba las actividades que íbamos a hacer durante las próximas semanas, uno de los participantes me preguntó: «Fernando, ¿cómo se te ocurrió crear este programa?». «Mi hija me enseñó algo muy importante», le respondí mirando a Alejandra. «Me enseñó que a veces tenés que perderte completamente para encontrar tu verdadero camino».
Alejandra sonrió. Era la primera vez en años que nos mirábamos con respeto mutuo y amor genuino. Durante los meses siguientes, el programa Raíces creció más allá de nuestras expectativas más optimistas. Los participantes no solo mejoraban físicamente, sino que desarrollaban una sensación de competencia y autonomía que muchos habían perdido. Una señora de 78 años, que había estado deprimida desde la muerte de su marido, aprendió a encender fuego sin fósforos y me dijo: «Fernando, no me había sentido tan capaz en años». Un hombre de 82 años que caminaba con bastón logró completar una caminata de 5 kilómetros y me dijo: «Mi familia pensaba que ya no podía hacer nada. Hoy les voy a demostrar que estaban equivocados». Pero el momento más significativo llegó 6 meses después de empezar el programa. Era un sábado por la mañana y estaba preparando las actividades del día cuando llegó un participante nuevo. Era un hombre de unos 70 años que caminaba despacio y parecía confundido. Su hija lo acompañaba y me explicó la situación. «Mi papá tiene principios de Alzheimer», me dijo. «Los médicos dijeron que las actividades al aire libre podrían ayudarlo a mantener sus capacidades por más tiempo». Miré a Alejandra, que estaba parada al lado mío escuchando la conversación. Los dos pensamos lo mismo al mismo tiempo. 6 meses antes, esa podría haber sido yo siendo llevado por Alejandra a un programa para personas con demencia. Pero en lugar de eso, yo era la persona que dirigía el programa, usando mi experiencia para ayudar a otros. «¿Cómo se llama su papá?», le pregunté a la mujer. «Roberto», me dijo. «Roberto Mendoza. Trabajó como mecánico durante 40 años, pero ahora a veces se olvida cómo hacer cosas que siempre supo hacer». «Roberto», le dije al hombre, «bienvenido al programa. Acá no importa lo que hayas olvidado. Acá importa lo que todavía podés aprender». Esa tarde, Roberto me ayudó a construir un refugio de emergencia usando técnicas que había aprendido en su juventud trabajando con herramientas. Sus manos recordaron movimientos que su mente consciente había olvidado. «¿Sabes qué, Fernando?», me dijo mientras trabajábamos. «Hacía meses que no me sentía útil. Hace meses que mi familia me mira como si fuera un problema. Pero acá me siento como una persona». Esa noche, Alejandra y yo cenamos juntos en mi casa. Era algo que habíamos empezado a hacer una vez por semana desde que comenzó el programa. «Papá», me dijo mientras comíamos, «quiero pedirte perdón otra vez». «Ya me pediste perdón», le dije, «y ya te perdoné». «No», me dijo, «quiero pedirte perdón por algo diferente. Quiero pedirte perdón por haber pensado que ser viejo significaba ser inútil, por haber pensado que algunos olvidos te convertían en una carga, por haber pensado que mi miedo a tu deterioro era más importante que tu dignidad». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?» «Verte trabajar con los participantes del programa», me dijo. «Verte enseñarles cosas que nunca van a aprender en ningún otro lugar. Verte devolverles la confianza en sí mismos. Me di cuenta de que yo estaba tratando de quitarte algo que vos nunca habías perdido». «¿Qué cosa?» «Tu valor como persona», me dijo. «Tu capacidad de contribuir. Tu derecho a ser respetado por quien sos, no juzgado por lo que podés llegar a perder». Un año después del día que Alejandra me abandonó en el bosque, el programa Raíces había atendido a más de 50 adultos mayores. Habíamos recibido reconocimientos del municipio, habíamos sido invitados a presentar nuestro modelo en conferencias sobre envejecimiento saludable y habíamos inspirado programas similares en otras ciudades. Pero para mí, el logro más importante era diferente. Era la relación que había reconstruido con mi hija. Alejandra había aprendido a verme como una persona completa, con fortalezas y debilidades, con experiencia valiosa y limitaciones normales. Ya no me trataba como un paciente que había que monitorear, sino como un padre que merecía respeto. Y yo había aprendido a entender sus miedos sin permitir que esos miedos definieran nuestra relación. El domingo pasado, exactamente un año después de nuestra caminata fatídica, Alejandra me propuso algo. «Papá», me dijo, «¿qué te parece si vamos a caminar por el bosque? Quiero mostrarte algo». Por un segundo, el recuerdo de lo que había pasado la última vez me puso nervioso. Pero cuando vi la expresión en su cara, supe que esta vez era diferente.
Caminamos por el mismo sendero que habíamos tomado un año antes, pero esta vez Alejandra me hacía preguntas genuinas sobre las plantas, los animales, la historia del bosque. No estaba evaluando mi memoria, estaba aprendiendo de mi experiencia. Cuando llegamos al mirador, Alejandra sacó algo de su mochila. Era una placa pequeña de bronce con una inscripción. «Léela», me dijo. La placa decía: «En reconocimiento a Fernando Castillo, cuya pasión por la naturaleza y dedicación a los demás ha transformado vidas y demostrado que la sabiduría no envejece. Programa Raíces 2024. El municipio quiere instalar esta placa acá en el mirador», me dijo, «en honor a tu contribución al programa y a la comunidad». Me quedé sin palabras. Un año antes, en ese mismo lugar, mi hija me había abandonado porque pensaba que yo ya no servía para nada. Ahora, el municipio quería poner una placa en mi honor. «¿Qué te parece?», me preguntó Alejandra. «Me parece», le dije, «que a veces tenés que perderte completamente para que otros puedan encontrar su camino». Nos quedamos en el mirador hasta que se puso el sol, hablando sobre el programa, sobre los participantes, sobre nuestros planes para el futuro. Era exactamente lo que debería haber sido nuestra caminata un año antes. Dos personas que se respetan mutuamente compartiendo un momento hermoso en la naturaleza. Cuando empezamos el camino de vuelta, Alejandra me preguntó: «Papá, ¿te acordás del camino?». Esta vez la pregunta no tenía segundas intenciones. No era una prueba. Era una pregunta real de alguien que confiaba en mi experiencia. «Sí», le dije sonriendo, «me acuerdo perfectamente. Y esta vez vamos a llegar juntos. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia desde el momento más oscuro hasta la transformación final, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te ha subestimado por tu edad, por tus limitaciones, por lo que otros piensan que ya no podés hacer? Porque hay algo que aprendí a los 74 años, después de ser abandonado por mi propia hija en un bosque. Nunca permitas que el miedo de otros sobre tu futuro defina tu presente. Nunca permitas que las limitaciones que otros ven en vos se conviertan en limitaciones reales. Mi hija pensó que algunos olvidos me convertían en una persona inútil, pero esos mismos olvidos me llevaron a descubrir una nueva forma de contribuir al mundo. Pensó que mi edad me hacía vulnerable, pero mi edad me había dado exactamente la experiencia que necesitaba para ayudar a otros. Pensó que necesitaba protección, pero lo que realmente necesitaba era respeto. Si alguien en tu vida te está tratando como si fueras menos capaz de lo que realmente sos, si alguien está tomando decisiones sobre tu futuro sin consultarte, si alguien está confundiendo amor con control, quiero que recordes mi historia. A veces tenés que demostrar tu valor de la manera más dramática posible. A veces tenés que perderte para encontrar tu verdadero camino, y a veces tenés que enseñarles a otros que subestimarte fue el error más grande que pudieron haber cometido. Cuéntame tu historia. Contame desde qué país me estás siguiendo. Contame si vos también tuviste que demostrar tu valor cuando otros pensaban que ya no lo tenías. Porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años tenés o qué tan perfecta es tu memoria. Lo que importa es que nunca dejes de creer en tu capacidad de sorprender al mundo. Y yo sorprendí al mundo construyendo algo hermoso a partir del momento más doloroso de mi vida. Vos también podés hacerlo.